olvidadas por el tiempo, existe un hospital donde el silencio nunca está vacío. Dicen que quienes entran aún escuchan los ecos de gritos que jamás terminaron. Presento la historia del hospital abandonado. En lo profundo de un barrio antiguo de Ciudad de México hay un edificio que todos conocen, pero nadie se atreve a visitar. Se trata del hospital abandonado, un lugar clausurado hace más de 30 años y que con el tiempo se convirtió en la raíz de las historias más oscuras de la zona. Si quieres salir con vida de esta historia, deja tu like, suscríbete y activa la campana antes de que sea demasiado tarde. Los ancianos del barrio dicen que en los años 80 el hospital cerró de manera repentina después de un incendio en el pabellón psiquiátrico. Las llamas se extendieron rápidamente, atrapando a pacientes que nunca pudieron ser rescatados. Desde entonces, los vecinos aseguran que cada madrugada, a la misma hora en que ocurrió la tragedia, se escuchan lamentos que parecen provenir del interior. Las versiones cambian según quien las cuente. Algunos afirman haber visto luces encendiéndose en habitaciones que ya no tienen electricidad. Otros aseguran escuchar el ruido metálico de camillas moviéndose, aunque nadie esté allí. Incluso hay quienes juran haber observado a una enfermera caminando lentamente por los pasillos, con el rostro cubierto de sombras. Los niños del vecindario inventaron un juego macabro. Se retan entre sí a acercarse a la reja del hospital cuando cae la noche, pero ninguno se atreve a cruzar la entrada principal. Un joven contó que lo hizo una vez, y al mirar por la ventana del segundo piso, vio un par de ojos observándolo fijamente, aunque el edificio estaba vacío. La policía recibió llamadas a lo largo de los años. Vecinos reportaban movimientos extraños, gritos y hasta siluetas en las ventanas. Cada vez que los agentes entraban, no encontraban nada, excepto pasillos interminables, camas oxidadas y paredes cubiertas de humedad. Pero lo más inquietante era el silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber cada paso. Con el tiempo, el hospital se convirtió en un lugar prohibido, temido y a la vez atractivo para los más curiosos. Exploradores urbanos, estudiantes y hasta periodistas trataron de documentar lo que ocurría allí. Algunos regresaron con grabaciones llenas de ruidos extraños. Otros nunca volvieron a hablar del tema. En la ciudad se dice que el hospital está maldito, que las almas atrapadas en el incendio aún caminan por sus pasillos, buscando ayuda que jamás llegó, y que todo aquel que entra corre el riesgo de no salir jamás. Una noche sin luna, 4 jóvenes decidieron desafiar las advertencias y entrar en el hospital abandonado. Eran amigos desde la preparatoria, y aunque cada uno fingía valentía, todos temblaban al acercarse a la entrada principal. La fachada estaba cubierta de grafitis y manchas de humedad. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándolos desde lo alto. Con linternas en mano y cámaras encendidas, empujaron la puerta oxidada que chirrió como si protestara por su atrevimiento. Dentro el aire era espeso, cargado de polvo y olor a moho. Cada paso levantaba partículas que flotaban en la luz de sus linternas. El silencio era tan profundo que hasta el más pequeño suspiro parecía retumbar en los pasillos. Al avanzar, descubrieron camillas oxidadas arrinconadas en los pasillos. Algunas aún tenían correas de cuero, usadas en tiempos pasados para sujetar pacientes. Una silla de ruedas apareció volteada en medio del pasillo, como si alguien la hubiera dejado escapar deprisa. Uno de los jóvenes, Daniel,
enfocó su cámara hacia un mural descascarado y murmuró: «Miren esto, parece sangre seca». Pero al iluminar mejor, descubrieron que eran solo manchas de humedad, aunque la forma irregular recordaba claramente un rostro gritando. Siguieron caminando. Sus pasos resonaban con eco. De repente, un ruido metálico retumbó en la distancia, como si una camilla hubiera sido arrastrada con fuerza sobre el suelo. Los cuatro se detuvieron en seco. ¿Lo escucharon?, preguntó Mariana, la única chica del grupo con la voz temblorosa. Decidieron continuar, convencidos de que era el viento moviendo algo suelto. Pero el aire en el hospital estaba inmóvil, pesado, como si el edificio entero contuviera la respiración. En una sala de espera abandonada, encontraron juguetes rotos en el suelo, un osito de peluche sin cabeza, un carro oxidado, páginas de revistas médicas amarillentas. Era como si el tiempo se hubiera detenido de golpe el día en que el hospital cerró. Al subir una escalera, las linternas iluminaron un ventanal roto. Afuera, el barrio estaba en silencio, pero por un instante juraron ver una silueta en el reflejo del vidrio. Una figura con bata blanca de pie en el pasillo, inmóvil. Cuando voltearon, no había nadie. Los jóvenes rieron nerviosamente para disimular el miedo. Pero cada uno, en el fondo, sabía que ya no estaban solos en ese lugar. El hospital parecía estar observándolos, esperando algo. El grupo avanzó con pasos temblorosos hacia el ala de cirugía. El aire allí era más pesado, como si en ese lugar la tragedia hubiera dejado una cicatriz imposible de borrar. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que el tiempo había deformado en formas inquietantes. Las linternas iluminaban viejos letreros con flechas borrosas que aún decían «Quirófano, sala de operaciones». El corredor era estrecho y largo, y el eco de sus pasos parecía multiplicarse como si decenas de personas caminaran con ellos. A la izquierda había puertas entreabiertas. Al empujarlas, descubrían salas con camillas oxidadas, frascos de vidrio vacíos, bisturís olvidados y lámparas quirúrgicas colgando del techo como esqueletos de metal. De repente, un portazo resonó al fondo del pasillo. La puerta del quirófano principal se cerró con tal fuerza que el eco hizo vibrar las paredes. Los cuatro se miraron en silencio, intentando convencerse de que era el viento. Pero no había corrientes de aire. El hospital parecía sellado, inmóvil, como si respirara con ellos. Decidieron entrar al quirófano. La puerta chirrió lentamente al abrirse y un olor agrio salió de inmediato. Mezcla de humedad, metal oxidado y algo indescriptible que les revolvió el estómago. La sala era amplia. En el centro había una mesa de operaciones cubierta con una sábana amarillenta, rígida por el polvo y los años. Las lámparas circulares sobre la mesa estaban oxidadas, pero una de ellas colgaba torcida, balanceándose sola como si alguien la hubiera empujado segundos antes. Mariana iluminó un espejo que estaba en una de las paredes. El vidrio estaba agrietado, manchado, casi opaco. Pero entre las grietas se formaba algo parecido a un rostro. Se acercó con cautela y, al apuntar con la linterna, el reflejo mostró algo imposible. Detrás de ellos, en medio del quirófano, se veía claramente la silueta de una mujer con bata blanca. No tenía ojos, solo dos cuencas oscuras que parecían absorber la luz. Daniel giró la cámara de inmediato hacia donde debería estar la figura, y no había nadie. Pero en el espejo, la enfermera seguía allí, inmóvil, observándolos. El ambiente se volvió helado. Podían ver su propio aliento en la oscuridad del quirófano, como si de repente hubieran bajado a temperaturas bajo cero.
Un susurro casi imperceptible recorrió la sala, como un gemido que venía de todas partes y de ninguna. Uno de los chicos dejó caer su linterna, que rodó por el suelo iluminando las paredes. Y allí, con esa luz temblorosa, vieron marcas. Manos ensangrentadas impresas en las paredes, como si alguien hubiera intentado escapar del quirófano. El terror los paralizó. Sabían que el hospital no era un lugar vacío. Era un lugar que guardaba memorias, presencias, y que no estaba dispuesto a dejarlos salir tan fácilmente. El grupo salió del quirófano con el corazón acelerado. Las linternas parpadeaban, y cada paso hacia el pasillo parecía más difícil que el anterior, como si el aire se hubiera vuelto espeso, cargado de una energía invisible. Al cerrar la puerta detrás de ellos, un silencio antinatural se apoderó del hospital. Era un silencio tan profundo que hacía daño en los oídos, como si todo el edificio contuviera la respiración. Entonces lo escucharon. Un murmullo suave, apenas perceptible, como el zumbido lejano de muchas voces hablando al mismo tiempo. Al principio pensaron que era un eco de su imaginación, pero pronto las palabras se hicieron más claras. No saldrán de aquí. Quédense con nosotros. Las voces parecían provenir de todas partes, de las habitaciones cerradas, de las escaleras que llevaban al piso superior, incluso del suelo bajo sus pies. Cada voz tenía un tono distinto. Algunas eran graves, otras infantiles, otras parecían rezar. El grupo se paralizó. Mariana apretó la mano de Daniel con fuerza, mientras Alejandro apuntaba su cámara temblorosa hacia el pasillo. De pronto se escuchó un golpe seco en una de las puertas. Un segundo después, otra y otra más, como si desde dentro de cada cuarto alguien estuviera golpeando con las manos, pidiendo salir. El ruido se volvió ensordecedor. ¡Bam! 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 Hasta que una de las puertas se abrió violentamente y luego se cerró sola con un estruendo metálico. El pánico se apoderó de ellos. Intentaron retroceder, pero un nuevo sonido los detuvo. El chillido de ruedas metálicas arrastrándose. Desde el fondo del pasillo, una camilla vieja se movía sola hacia ellos, rechinando contra el suelo. Avanzaba lentamente, como empujada por manos invisibles. Los jóvenes se pegaron contra la pared, mirando aterrados cómo la camilla se detenía justo frente a ellos. Encima había una sábana sucia y desgarrada. Por debajo de la tela, algo parecía moverse, como si un cuerpo invisible respirara. Daniel levantó la linterna, pero en cuanto la luz tocó la camilla, la sábana se desinfló de golpe. Estaba vacía. De repente, un susurro heló su sangre. Una voz infantil, justo detrás de ellos, dijo: «Uno de ustedes se quedará conmigo». Los cuatro giraron al mismo tiempo, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el eco de la voz repitiéndose en los pasillos. Mariana comenzó a llorar en silencio, intentando no hacer ruido. Pero el hospital ya los había elegido como presa. Las risas infantiles se mezclaron con lamentos de adultos, llenando el aire con un coro escalofriante. Las linternas parpadearon todas al mismo tiempo, y en ese instante fugaz vieron figuras oscuras de pie a lo largo del pasillo. Hombres, mujeres, niños, todos inmóviles, observándolos en silencio. Cuando la luz se estabilizó, las figuras ya no estaban. El grupo comprendió que no solo estaban atrapados físicamente en el hospital, sino también espiritualmente. El edificio era un receptáculo de voces, de memorias, de presencias que jamás encontraron descanso. Y cada paso que daban hacia adelante los alejaba más de la salida, y más cerca de esas voces que parecían reclamar sus almas. Los jóvenes, ya aterrados por las voces que los rodeaban, corrieron sin rumbo por los pasillos del hospital.
Entre el eco de sus propios pasos encontraron una escalera oxidada que descendía hacia la oscuridad. Sin pensarlo demasiado, bajaron. Cada peldaño crujía bajo su peso, y el aire se volvía más frío y más denso conforme descendían. Al llegar al final, se toparon con una pesada puerta metálica cubierta de óxido. En ella aún podía leerse, casi borrada, archivos subterráneos. El metal rechinó con un sonido largo y agudo cuando la empujaron. Una ráfaga de aire helado salió desde adentro, como si el sótano hubiera esperado décadas para respirar de nuevo. El interior estaba cubierto de polvo. Estantes corroídos se alineaban a ambos lados, algunos caídos, otros llenos de cajas destruidas por la humedad. Papeles médicos estaban esparcidos por el suelo, amarillentos, quebradizos, con nombres tachados con tinta roja. En muchas carpetas, las fotografías de pacientes estaban desgarradas, dejando solo rostros incompletos. Mariana recogió un expediente que aún estaba intacto. En la portada había un número de paciente, número 217. Al abrirlo, una fotografía en blanco y negro mostraba a un niño con expresión vacía. Debajo de la foto, alguien había escrito con letra apresurada: "Nunca salió del pabellón". De pronto, un sonido infantil interrumpió el silencio. Un llanto suave, casi un sollozo, provenía del fondo del pasillo subterráneo. Los jóvenes se quedaron congelados. El sonido era tan real que parecía estar justo a pocos metros de distancia. Daniel levantó su cámara y apuntó hacia la oscuridad. La linterna captó por un instante una sombra pequeña que se movía, como si jugara a esconderse entre los estantes. Cuando reprodujeron la grabación más tarde, escucharían claramente una risa aguda mezclada con un susurro. ¿Quieren jugar conmigo? El terror aumentó cuando varias cajas cayeron solas de los estantes. Los papeles volaron por el aire como si fueran empujados por manos invisibles. El eco del llanto se transformó en carcajadas, rebotando en las paredes del sótano hasta volverse ensordecedor. De repente, puerta de metal por la que habían entrado se cerró con un estruendo. El golpe retumbó tan fuerte que una de las bombillas viejas del techo parpadeó y se apagó. Quedaron atrapados en la penumbra, rodeados por el eco de voces que ahora se multiplicaban. Alejandro intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. Golpeó con todas sus fuerzas, pero no se dio. Mientras tanto, los susurros aumentaban. «Quédense, no saldrán. Uno de ustedes es mío». Las linternas comenzaron a parpadear todas al mismo tiempo, proyectando sombras deformes en las paredes. Por un instante, cada uno de ellos juró ver figuras pequeñas corriendo entre los pasillos del sótano. Niños, con movimientos rápidos y rostros difusos que desaparecían cuando intentaban enfocarlos. El miedo se volvió insoportable. El sótano ya no era solo un archivo abandonado. Era un laberinto de almas atrapadas. Y los jóvenes comprendieron que bajar esas escaleras había sido un error del que quizás nunca podrían regresar. Tras el terror vivido en el sótano, los jóvenes encontraron otra salida. Una escalera angosta y oxidada que subía hacia una parte del hospital que parecía más antigua aún. El aire era pesado, con olor a humedad y desinfectante viejo. Al llegar a la cima se encontraron con un pasillo largo y estrecho, con paredes cubiertas de azulejos agrietados. En lo alto, un cartel medio destruido todavía decía «Pabellón psiquiátrico». El ambiente era diferente allí, más frío, más opresivo, como si cada ladrillo de esas paredes guardara el sufrimiento de quienes alguna vez estuvieron encerrados. Las puertas de las habitaciones estaban reforzadas con barrotes metálicos. Algunas tenían mirillas pequeñas por donde
décadas atrás, los médicos vigilaban a los pacientes. Los jóvenes pasaron junto a ellas con las linternas apuntando al suelo, temiendo mirar dentro. De repente, Alejandro se detuvo frente a una puerta entreabierta. El silencio se rompió con un sonido suave, el roce de uñas arrastrándose por la madera. Al iluminar, vieron marcas de arañazos profundos que cubrían la puerta desde el suelo hasta el marco. Eran tantas que parecía que alguien había pasado años intentando escapar. Dentro, la habitación estaba vacía, pero las paredes también estaban cubiertas de esas marcas. En el rincón había una camilla con correas de cuero raídas, como si hubieran sujetado a alguien contra su voluntad. Mariana no pudo contener un suspiro de horror. El eco de su respiración resonó y al instante el silencio se quebró. Una risa ronca surgió desde el pasillo, seguida de varias más, como si decenas de voces invisibles se burlaran de ellos. Las linternas comenzaron a parpadear. En una de las habitaciones, Daniel creyó ver una sombra sentada en una cama oxidada. Una figura encorvada, con la cabeza inclinada, que parecía mecerse lentamente de un lado a otro. Al apuntar mejor la luz, no había nada, pero el movimiento continuó reflejado en la pared, como si la sombra existiera, aunque la figura no. De pronto, todas las puertas del pabellón se cerraron de golpe. El estruendo fue ensordecedor. El pasillo entero vibró como si el hospital temblara de furia. Entonces comenzaron los golpes. Desde adentro de cada cuarto, manos invisibles golpeaban las puertas. Gritos desgarradores resonaban, mezclados con llantos y súplicas. Era como si los antiguos pacientes aún estuvieran allí, atrapados en un tormento eterno. El grupo, aterrado, intentó retroceder, pero el pasillo parecía alargarse sin fin. Cada paso que daban los acercaba a una puerta al final del corredor, una puerta más grande, con una pequeña placa que apenas se leía: Sala de aislamiento. Al abrirla, descubrieron un cuarto más grande que los demás. Las paredes estaban acolchadas, aunque rotas y desgarradas en varias partes, dejando ver el concreto debajo. En el centro había una silla metálica con correas oxidadas, y alrededor, sobre las paredes, frases escritas con tiza se repetían una y otra vez: «Escapan, escapan, escapan». El aire se volvió helado. Las linternas parpadearon todas al mismo tiempo, y cuando la luz regresó, por un instante fugaz, los jóvenes juraron ver a varias figuras encapuchadas de pie contra las paredes, observándolos en silencio. Cuando la luz volvió a la normalidad, el cuarto estaba vacío. Mariana gritó: «Tenemos que salir de aquí». Pero el hospital no los dejaría tan fácilmente. El pabellón psiquiátrico había cobrado vida, y ellos ya no eran visitantes. Eran pacientes atrapados en un lugar que nunca perdonaba. El pabellón psiquiátrico retumbaba con golpes y lamentos. Las puertas de metal vibraban como si cientos de manos invisibles intentaran abrirlas al mismo tiempo. Los jóvenes, temblando, corrieron por el pasillo buscando una salida, pero cada paso los acercaba a la misma puerta, la sala de aislamiento. La abrieron de golpe. El aire helado salió como una bofetada. Las paredes acolchadas estaban rasgadas, cubiertas de frases escritas con objetos punzantes. «No saldrán. Están con nosotros». En el centro, una silla metálica con correas oxidadas parecía esperar a un nuevo ocupante. Las linternas parpadearon, y en ese destello fugaz vieron siluetas apoyadas contra las paredes. Hombres, mujeres, niños, figuras que no estaban allí un segundo antes. El eco de risas y gritos llenó la sala. De repente, las luces de las linternas se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad fue total. En la grabación posterior se escucharía lo que ellos vivieron en ese instante.
Pasos arrastrados acercándose lentamente, respiraciones en sus oídos y una voz profunda resonando como si viniera de las paredes mismas. Uno de ustedes se quedará aquí. Daniel encendió la cámara desesperado. La pantalla mostró un instante aterrador. Una mujer de blanco, inmóvil, con ojos negros como vacíos, de pie detrás de Mariana. Un segundo después, la imagen se distorsionó y la cámara se apagó. Los jóvenes corrieron hacia el pasillo, pero el hospital parecía transformarse en un laberinto interminable. Las puertas que antes conducían a la salida ahora daban a pasillos sin fin. El hospital los estaba atrapando. Uno de ellos cayó. Cuando los demás voltearon, ya no estaba. Solo escucharon su voz gritando desde lejos, como si viniera de detrás de las paredes. ¡Ayúdenme! Pero no había forma de alcanzarlo. Finalmente, tras minutos que parecieron horas, encontraron una escalera iluminada por una tenue luz exterior. Subieron sin mirar atrás. La puerta se abrió con violencia y salieron a la fría madrugada de la ciudad. El silencio de la calle contrastaba con el caos del que habían escapado. Respiraron, lloraron, temblaron, pero nunca volvieron a hablar de lo que sucedió dentro. Días después, la policía encontró la cámara que Daniel había llevado. El video mostraba claramente los pasillos, las voces y en los últimos segundos, la figura blanca con los ojos oscuros mirando directamente al lente. La grabación termina con un susurro. Esto apenas comienza. El hospital permanece cerrado hasta hoy, y quienes se atreven a acercarse aseguran escuchar aún los gritos de aquella noche, y una voz que repite desde lo profundo: uno de ustedes se quedará conmigo.